foco digital en híbridas implanto soportadas es de lo que les voy a hablar, y en realidad sabemos que digital llegó a nuestro mundo. Hace un tiempo que viene empujando, pero es como que es algo que ya llegó. Hoy escucho a muchos decir, no, pero todavía les falta, hay cosas que no se pueden, y la verdad, yo creo que no le falta mejorar, pero ya está funcionando. Entonces es algo a lo que tenemos que asumir que digital impactó en nuestro mundo. Y ojo, porque cuando digital impacta en tu mundo, todo cambia, ¿sí? Nada es igual a lo que era antes, ¿sí? Esto implica cambios de paradigma en los cuales hay que reinventarse. Es cierto, o sea, cuando las cosas cambian, uno por ahí tiene una negación a los cambios, tiene una cosa de poner freno de mano, porque siempre hay una sensación de que lo que estaba antes, que ya conocíamos que funcionaba, es mejor. Pero la realidad es que cuando la tecnología, todo empieza a avanzar, hay un momento en el cual no se puede frenar, entonces los paradigmas cambian. Y miren, voy a hacer un poco de historia, muy rápida, pero para que tomemos conciencia de qué hablamos cuando digital impacta tu mundo, ¿no? Entonces, fíjense, yo les estoy mostrando ahí un rollo de fotografía, ¿bien? ¿Qué pasó con la fotografía? Yo recuerdo mis primeras presentaciones haberlas dado con rollos, o sea, ir con el carrete, con los rollos para hacer las presentaciones. Y hoy por hoy todo lo que es la fotografía se convirtió en un chip, en una tarjeta SD, o sea, y todo empieza a funcionar a una velocidad que, ¿qué pasó? Empresas como Kodak, que apostaron a mantenerse en lo que era su lugar conocido, quebró. Bien, ese mundo cambió. La música, fíjense, los grupos, las compañías discográficas que hacían estos productos que nosotros comprábamos y que teníamos para escuchar 10 temas en nuestro pasadisco, después el cassette y después el CD, y de repente estamos en plataformas como iTunes o Spotify, en el cual todo va a una velocidad en el cual uno recuerda, ¿no? Yo estuve un mes de mi vida escribiendo los temitas del CD, bajándolos para poder meterlos en un MP3, y hoy aprieto Start en Spotify y es todo muy veloz, ¿no? Y vamos a las cartas. ¿Quién manda una carta hoy? No, se convirtieron en mails, máquina de escribir, se convirtieron en computadoras, los teléfonos se convirtieron en celulares, pero fíjense la velocidad que va todo, que todo este conjunto de cosas que les acabo de mostrar están hoy metidas en el celular. Entonces, cuando empezamos a tomar la dimensión de la velocidad en la que avanzan las cosas, es importante entender, le voy a poner una frase ahora para que tomen conciencia. Las computadoras duplican su capacidad cada 18 meses. No nos da la cabeza para realmente entender o interiorizar la velocidad que eso implica, ¿sí? Porque una cosa es cambiar de 1 mega a 2 megas, pero en este momento estamos en 2 teras. 2 teras quiere decir que en 18 meses son 4, y 4 son 8. Es exponencial, es como el coronavirus. Bien, eso, o sea, se multiplica a una velocidad que no tiene freno. Entonces, es un aumento exponencial del 10.000% en 10 años. Es una locura. No tenemos capacidad para entender lo que va a hacer la tecnología en muy poco tiempo. Entonces, recién le contaba a Henry, hoy ya sabemos que, por ejemplo, teniendo un escáner Aitero, trabajando con Invisalign, uno escanea, manda los escaneos a Invisalign y en un rato ya te mandan un proyecto que le podés mostrar al paciente respecto de cómo sería un protocolo de ortodoncia para ese paciente. O sea, ya está a una inteligencia artificial funcionando para armar los tratamientos de ortodoncia. La gente de TreeShape sacó un software para hacer placas de bruxismo también de la misma manera. Directamente las diseña una inteligencia artificial. Entonces, cuando empezamos a ver esto, decimos, ¿dónde está el límite? Y realmente no sabemos, pero sabemos que la inteligencia artificial va a ser la que va a generar todas estas cosas. Entonces, en el interín nosotros estamos tratando de adaptarnos en la vorágine de las cosas que van sucediendo. ¿Sí? Como apareció la circonia hace 10 años que la utilizamos para hacer estratificaciones como si fuese un núcleo de metal, pero nada más que era blanco, ¿sí? Hagamos el paralelo, que era lo que teníamos en nuestra cabeza, de pronto
pasó a ser un material monolítico con multicapas, resistencias diferentes, o sea, empezó a avanzar y convertirse en otra cosa y ocupar un espacio muy importante hoy en todo lo que es la odontología digital, el trabajo en monolítico, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que nuestro mundo terminó impactado por esta palabra digital, tenemos que entender que empezamos en un proceso de cambio muy importante y que tenemos que ir adaptándonos y que a eso no le vamos a tener escapatoria. Lo podemos poner el freno de mano, podemos negarnos, podemos hacer un montón de cosas. Pero el día que apareció Henry Ford con el auto y las ruedas, por más que me gusten los caballos, ya nadie anda a caballo, más que quieren un campo y divertirse. Entonces, las cosas mutan, cambian, y eso es lo que tenemos que entender que está sucediendo en nuestro mundo. Y esto hizo que dentro de la odontología, que se le llama odontología digital, yo siempre hago el chiste, pero digo, la odontología digital no existe. O ustedes conocen a algún odontólogo que pone una anestesia troncular por CAD-CAM. No, o sea, cuando atiende al paciente, le tiene que poner la inyección, tiene que atender al paciente. La odontología en sí misma sigue siendo súper analógica, pero hay herramientas que digital hace que los protocolos empiecen a ser sumamente efectivos, mucho más predecibles y más prolijos. Y ahí es donde empieza también a aparecer esto del mundo digital y lo que nos vino a sumar como herramienta para lograr mejorar nuestras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hay 3 elementos que componen básicamente la odontología digital. Para aquellos que no entienden nada, yo no sé qué gente está conectada, a qué nivel, obviamente hay muchos que entienden del tema y hay otros que no, y a mí me interesa hablar para los, va a haber mucho para los que entienden, pero también para que los que no entienden puedan armar un proceso y incorporarse en esto y decir, esto va por este lado. Entonces, hay 3 componentes básicos, esto es la Academia Internacional de Odontología Digital, que los plantea como elementos básicos que la conforman. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar primero de la adquisición de información como primer elemento, después vamos a tener un segundo elemento que es procesamiento y planeamiento, y por último, fabricación y ejecución. ¿Qué es lo que hace a cada uno de estos elementos? Bueno, cuando hablamos de adquisición de información, ahí tenemos los escaneos, que pueden ser maxilar superior, inferior, puede ser el AFT o escaneo facial, ¿bien? Todo lo que son fotos, es información, tomografías, y esto va a ser lo que va a ser la nueva forma de comunicarse entre la clínica y el laboratorio, va a ser a partir de esto, paso de información. Y eso es muy importante, ordenarlo muy bien, porque acá es donde se arman los cuellos de botella, en cómo se transfiere la información, ¿sí? Hay que ser muy ordenado en ese lugar. No voy a profundizar ahora en este punto en particular, pero sí quiero hacer hincapié en eso. Ojo con la adquisición de información, porque acá es donde se cometen la mayor cantidad de problemas. Después, está la parte de procesamiento y planeamiento. Cuando hablamos de procesamiento y planeamiento, entran todo lo que son los soft de diseño. La verdad que la gran mayoría de los laboratorios están trabajando con Exocad, que es un software maravilloso, que es muy predictivo, con pasos muy claros que permite, cuando uno elige cierto tipo de restauración o lo que uno quiere hacer, le va generando el paso a paso para que uno lo pueda generar sin demasiados problemas. Esos software tienen módulos para distintos, no sé, prótesis removibles, o módulo de modelos, o módulo de implantes, distintos módulos para poder ordenar cada uno de esos trabajos, y es a lo que llamamos CAD, o diseño asistido por computador, que viene del inglés, ¿no? Está invertido, pero es lo que llamamos CAD. Después, fabricación y ejecución. En este lugar que entran todo lo que es convertir lo que hasta ahora está en una nube, en el aire, porque la información es algo que viene por mail, o por Dropbox, o por Communicate, o por el Dental Share, o abrimos después con un software de diseño, sigue estando todo metido en la computadora, todavía no tenemos nada en la mano, ¿no? Entonces, la parte de fabricación y ejecución convierte toda esa virtualidad en algo palpable, real, y es lo que finalmente realmente importa. ¿Por qué? Porque es lo que va al paciente. Entonces, sí, todo lo otro en realidad es el camino para llegar a este lugar. Y acá es donde entran las fresadoras, las impresoras, los chairside, y es lo que llamamos CAM, o maquinado asistido por computador. ¿Bien? Esto es un resumen muy rápido de lo que son los elementos que hacen
a los flujos digitales y los elementos que componen a lo que hoy llamamos ontología digital. Yo voy a ir a este punto en particular, voy a ir volviendo como para refrescar de qué estamos hablando en cada una de las partes o el proceso en el cual vayamos avanzando a medida que les voy mostrando las híbridas y por qué la filosofía que hay detrás de cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros vamos directamente a las prótesis híbridas sobre implantes dentro del flujo digital, yo considero que hoy por hoy hay dos corrientes que están gobernando, digamos, la discusión, y una tiene que ver con darle rigidez estructural a nuestras híbridas, donde entra todo lo que es las estructuras principalmente monolíticas de circonia. Después vamos a ver, que les voy a mostrar, estructuras de doble fase, donde vamos a tener una fase de metal que va a aumentar resistencia y después la fase de circonia que va cementada. Eso es una parte de lo que les voy a mostrar, sería como el modelo de híbrida que eligen hoy los prostodoncistas que requieren o quieren tener rigidez estructural en sus prótesis. Y después está la otra corriente, que es la de biomimética, en la cual entran, al igual que las carillas, en un concepto de tratar de reemplazar en cada parte de la prótesis los elementos que se comporten lo más parecido a el elemento que voy a reemplazar. Para ser más claro, por ejemplo, en el caso de una estructura híbrida, la base que sería reemplazar el hueso, trabajar, por ejemplo, con un PIC, ¿sí? O un bio-HPP de Bredén, por poner otro ejemplo, que nos va a permitir funcionar de esa manera. Entonces, estos son los dos grandes grupos. Vamos a ir primero con la parte de las prótesis que tienen como base la rigidez. Entonces, voy a ir a un diseño en particular. Vamos a ver que tenemos todos los dientes para poder reemplazar diseñados, y bajo los dientes una estructura metálica, ¿bien? Que va a ser una barra que va a estar debajo de esa estructura que después se va a hacer de circonia y que va a ir cementada. Y uno dice, pero ¿y por qué no la haces monolítica de circonia? Porque esta paciente rompió 3 estructuras de circonia. Bien, las rompió. O sea, el espesor que hay de trabajo sumado al tipo de oclusión que la paciente tiene, no resiste. Bien, entonces, lo que sale son estas versiones de híbridas en las cuales vamos a tener una base o estructura metálica, la cual después le vamos a poner esa estructura de circonia cementada. Bien, entonces, ¿cómo sigue este proceso? Primero vamos a ir a armar el modelo. Bien, ese modelo está diseñado por el propio Exocad con el Model Creator. Esto nos permite tener eso que es el modelo con la estructura, que lo que tiene es un espesor en el cual se puede trabajar, porque tengan en cuenta que la malla de escaneo no es algo que se puede imprimir, ¿bien? Porque es solamente la piel. Entonces, para nosotros poder imprimir un modelo necesitamos que tenga un espesor. Y lo que hace simplemente el Model Creator es eso, generar un espesor para que después tengamos un modelo que se pueda imprimir. Hoy por hoy nos permite también hacer los recortes para formar la parte de tejidos blandos, ahí ven el espacio, y esto después se va a terminar convirtiendo en el modelo digital, ¿sí? Con sus propios análogos, ahí podemos ver el modelo, que con también la encía, o sea, lo que estamos viendo en la pantalla se convirtió en realidad. Ahora, ¿cómo es que llegamos a convertir esto que está en la pantalla, bien, a ese modelo que ven a la derecha, el cual es el modelo impreso? Acá es donde volvemos a los componentes, y esto que formó parte del CAD o diseño, que fue el diseño digital sobre Exocad de ese modelo, lo vamos a pasar a la fabricación con las impresoras 3D. Vamos a ver que hay modelos SLA, modelos DLP, modelos LCD, PolyJet. No voy a profundizar el tema, sí tengo solamente 45 minutos, pero sí darles el pantallazo de lo que implica cada una de estas cosas. Y esto es el CAM, ¿sí? La parte de maquinado asistido por computador, fabricación y ejecución. Entonces, por ejemplo, esta es mi sala de impresión 3D, tengo distintos modelos de impresora, voy investigando con distintas impresoras. Hoy por hoy considero que la que mejor funciona es la SIGA. Obviamente es una impresora costosa en relación a las otras, pero realmente desde el punto de vista de deformaciones, tanto en los ejes X, Y y Z, realmente tiene distintos mecanismos por los cuales logra compensar esas distorsiones
y tenemos modelos, por ejemplo, en el caso de prótesis sobre implantes, donde ahí es donde más se nota el problema, porque cuando tenemos muchas coronas individuales, los puntos de contacto es como que de alguna manera van acomodando el tema. Pero cuando tenemos una híbrida sobre implantes, tener un modelo impreso preciso, no es sencillo. Ahí es donde entran a jugar impresoras de esta calidad para evitarnos tener problemas o dolores de cabeza en ese lugar. Entonces, ahí tenemos el modelo impreso con resinas para SIGA, los análogos digitales son análogos que por presión, esto por ejemplo se hizo con implantes Straumann. No solo eso, esto es un caso que se hizo a distancia. Entonces yo cuando me dicen si funciona o no funciona, funciona. Esto es un caso que hicimos con el doctor Alan Zulikowski en Boston y nosotros acá en Buenos Aires haciendo esto para después mandarle y que el trabajo funcione. Entonces, ya está. Funciona. ¿Queda para mejorar un montón de cosas? Sin lugar a dudas. Porque, y es más, le puedo decir que el modelo sigue siendo el modelo más, la parte más crítica hoy de lo que entiendo yo de lo que es la parte de flujo digital, principalmente en todo lo que es el trabajo sobre implantes. Entonces tenemos el modelo, tenemos la encía que se puede hacer con un material inclusive más blando para que no sea tan rígido, eso ya entra en gusto, cada uno va a elegir su manera de trabajar. Y vamos entonces al diseño de lo que va a ser la parte de circonia. Como yo, esta barra que tengo que hacer, en realidad, de base, ¿sí? Va a ser un metal, ¿cómo hago que esta barra convierta primero en metal y que después esa circonia calce? O sea, no se puede hacer la barra, fresarla, la circonia al mismo tiempo y calzarla porque no funciona de esa manera. Bien, tenemos que hacer todo un proceso en el cual esta barra que diseñamos con el software, con el módulo de barras dentro de Exocad, convertirlo en esta estructura, por ejemplo, de Syntron, ahí yo le digo Terminator a esto, ¿no? Por esta parte es una cuestión increíble de cantidad de metal que tiene esa estructura en el centro o estabilizador, que lo que nos permite es que cuando se mete la estructura fresada en el horno, desinterizado, porque esto es cromo cobalto presinterizado, que se llama Syntron, de la firma Mangirbach, necesita una forma de ser posicionado dentro del horno para que no haya una deformación posterior y de esta manera tener la barra como les había mostrado antes. O sea, tenemos el diseño de nuestra barra en Exocad y nuestra barra con nuestro modelo. O sea, cómo se va convirtiendo todo esto que vamos viendo primero en la computadora se va convirtiendo en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Como no podemos, como les decía, hacer directamente la barra al mismo tiempo de circonia, lo que tenemos que hacer es escanear esta barra que hicimos en metal, porque la pulimos, la dejamos en otro lugar, que la original no es exactamente igual. Escaneamos entonces esta segunda barra y sobre esa barra vamos a diseñar las estructuras que ya la tenemos prediseñadas, es solamente adaptar. Entonces es un proceso muy rápido esa parte. Entonces, en este lugar tenemos nuestras fresadoras en el CAM, que son de 4 ejes, de 5 ejes, pueden ser en húmedo, en seco, están las chairside, o sea, los que están al lado del sillón del odontólogo, básicamente son las que están funcionando, y lo que le decía, este es el Syntron, bien, cromo cobalto presinterizado, estas son las fresadoras, hoy yo ya incorporé dos fresadoras nuevas, en este caso de la firma BHF, ahí tengo una Motion 1 y una Motion 2, es cuando hicimos estos trabajos, y acá tenemos cómo sale el metal de la fresadora, ¿sí? Hay un 13% de aumento en el volumen, eso se va a sinterizar y una vez que contrae tenemos que cortar lo que es el estabilizador en la parte palatina o lingual para finalmente poder tener nuestras barras terminadas. Y acá es donde entra, como les decía, la parte del diseño de nuestra parte de circonia, el cual vamos a hacer sobre el escaneo de la barra que inicialmente habíamos hecho, fresado, pulido, y ahora vamos a diseñar toda nuestra estructura sobre esta barra, ¿sí? Entonces, ahí sobre esa barra van a ir esas piezas dentarias, las cuales, en este caso, van a pasar entonces a ser fresadas en circonia. Vamos entonces a la parte de circonia. En el caso de Amann fuimos pasando, como en todas las empresas, por distintos
bloques. Arrancamos con el ZI, que era opaco, después un semi-translúcido que tenía parte de alúmina, que tampoco era que muy translúcido que digamos, para que después saliera el Solid FX, una circonia de súper translucidez, pero que era frágil para hacer estructuras muy grandes. Después vino el Ceramid Solid HT y hoy ya estamos con el Gen X, que realmente es una circonia increíble que funciona muy bien en grandes estructuras pequeñas. La verdad que es un excelente material para hoy hacer cualquier tipo de restauración. Se está buscando eso, ¿no? Un material que cubra un poco todos los espectros. Hay de distintas compañías, Haas tiene, por ejemplo, el Neo, que tiene multicapas y multiresistencia. Hay también el 3D Pro de Aidite, tenemos de YPix, realmente hay una lluvia hoy de Katana, hay una lluvia de materiales hoy que están en el mercado y que podemos elegir en este lugar. Bueno, entonces vamos a fresar nuestra circonia. Ahí pueden ver que lo que hicimos en este caso fue dividir en 3 tramos la parte de circonia, ¿sí? Lo cual nos va a permitir una estrategia de fresado menos agresiva para la máquina, una forma de trabajar mucho más tranquila y frente a cualquier inconveniente que se puede presentar en cualquiera de las partes, realmente la estructura, en este caso, no habría problema. O sea, si me rompe un puente posterior trabajando, aquí no se le rompe en el medio algo. A todos nos pasa. Una cosa es que se te rompa toda una estructura y otra cosa es que se te rompa un puente de 4 piezas, el cual lo podés volver a fresar y de esa manera resolver el conflicto. Entonces tenemos ahí nuestras estructuras, las cuales están en el proceso previo a la sinterización. Una vez que se sinteriza sabemos que hay una contracción del material de alrededor del 26%. Bien, en este caso hicimos 2 sectores anteriores, porque Alan está en Boston, les decía, en Estados Unidos, y realmente si llegaba a tener algún problema, tanto de estética como que en algún momento la paciente tenga algún problema, tenga con qué hacer un switch entre un sector anterior o el otro. Entonces ahí vemos, una vez ya sinterizado la circonia, cómo calza todo en esa estructura metálica. Realmente son diseños en los cuales hay que trabajar muchísimo en esa estructura metálica para que no afecte la parte estética, principalmente en troneras, para lograr individualidad. Entonces hay mucho trabajo de diseño, tanto en la barra como después en la parte dentaria, para lograr este resultado de individualidad, aunque tengamos una base de estructura metálica y después le vayamos a cementar la estructura de circonia. Y lo cierto es que en el momento en que la circonia está cementada sobre el metal, prácticamente ahí, o sea, si hiciste mal el protocolo puedes tener algún problema, pero cuando está cementada de manera correcta, haciendo todo el protocolo adhesivo que corresponde, con arenado, primer con molécula MDP, y después utilizar un buen cemento, le puedo asegurar que tienen una de las estructuras más resistentes que hoy uno le puede ofrecer al paciente. Y de hecho, cuando hicimos esto con Alan, la paciente no volvió a romper. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que lo que se pensó, se diseñó y se convirtió en este tipo de restauraciones está funcionando. Y de alguna manera es algo que se está haciendo hace un tiempo ya en distintas partes. He visto grandes técnicos mostrar bandeja con estructura de circonia cementada y eso realmente está dando tranquilidad en la resistencia final, porque todos hemos tenido también fracturas de híbridas totales de circonia, principalmente lo que son maxilares inferiores. Entonces, ahí tenemos el caso una vez sinterizado y por el otro lado con la terminación con millo, un material que hoy considero que ya vino a ser una revolución en lo que es la forma de uno hacer monolíticas. Es un material increíble, se pueden hacer cosas súper creíbles a pesar de ser monolítica, lo cual hasta ahora para mí no era posible. Sinceramente, yo como ceramista, 30 años cargando cerámica y estratificar y estar enfocado en ese lugar, e inclusive estar en los últimos 10 años dando cursos de esto, hoy tengo que decir que estoy sorprendido con lo que se puede hacer con un material como millo sobre lo que son las estructuras de monolíticas, tanto de circonia como de disilicato. Entonces, bueno, tenemos ahí los posteriores ya cementados sobre la estructura metálica.
Ahí tenemos cómo queda esa estructura metálica que después va a ir a Estados Unidos. El sector anterior, fíjense, las emergencias daban a vestibular, entonces se va a cementar con un cemento especial clínico que tiene una forma de ser recuperable en el tiempo, por eso es que hicimos también 2 sectores anteriores, y esto es hoy un caso que está funcionando en pacientes Unidos con problemas de oclusión, que ya les decía, vio ya 3 estructuras previas de circonia y hoy esto es una estructura que está funcionando perfectamente. Entonces, este tipo de modelos de híbrida lo podemos llevar a distintas situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una estructura en la cual el bloque de circonia no me alcanza para meter toda la estructura, ¿sí? En donde tengo que trabajar con distintas partes. Bueno, esto es una variable a tener en cuenta, en la cual se puede hacer una base. De vuelta, ahí ven por qué se hace la cámara de compensación, o en realidad el estabilizador se le llama, con los pins que sostienen la estructura y evitan todo el proceso de contracción del 13% que tiene este síntromo cromocobalto presinterizado en el horno para que mantenga y no haya una deformación, ¿no? Ahí tenemos, una vez que salió de la sinterización, arenado, cómo calza en el modelo, realmente es increíble. Después vamos a cortar el estabilizador y fíjense el pulido que nosotros podemos darle a este cromocobalto. Tengamos en cuenta que acá no hay colado, no hay impurezas, no hay incorporación de gases, no están las turbulencias, los restos de revestimiento. Es un material hecho industrial que después va a tener esa sinterización, entonces es de un nivel de pureza superior, con lo cual nos va a permitir hacer pulidos y terminaciones muchísimo, muchísimo más prolijas. Entonces, vamos a seguir avanzando en el diseño de la contrabarra, como les decía, hicimos lo mismo, en vez de hacer una estructura, hicimos en 3, después les voy a mostrar un poco también cómo queda esa parte. Fíjense que la altura era mucha, entonces no entraba en un bloque de 25, que es el máximo que yo, por lo menos con mis máquinas, tengo hoy por hoy para trabajar. Sé que están saliendo algunos bloques de mayor tamaño. El otro día estaba viendo uno de Aidite que parece que es de 4 centímetros, es una cosa de loco, habría que ver cómo funciona. Pero bueno, tenemos esta opción. Entonces, fíjense, post-sinterizado y cuando hacemos el trabajo con millo. Monolítico, acá no hay estratificación, es todo monolítico. Bien, entonces, una vez que nosotros hacemos la terminación, cementamos las estructuras en la barra metálica, utilizando el protocolo APC de Marcus Platz, o sea, arenado, primer y después cemento, y la interfase de unión yo la termino sellando esa zona con Ceramash, que realmente es un material espectacular. La vimos recién a Fernanda hablando de Ceramash, que es una genia manejando el material. Bueno, es un material que también me gusta mucho para distintas cosas. Soy más de cerámica, pero digamos, le encuentro un montón de lugares en los cuales me gusta muchísimo, y de hecho de las resinas es de las que más me gusta. Y después les voy a mostrar algunas cosas en ese lugar. Entonces, nada, tenemos una estructura base de metal de una calidad superior, con una estructura de circonia, en este caso GenX, cementada sobre la estructura de metal, sellado todo, T-base, cementación, realmente un caso que uno lo tiene en la mano y pesa un montón, eso sí le tengo que reconocer, ¿no? Parecía que se le va a caer la mandíbula o no pasa por un detector de metales en un aeropuerto. Pero bueno, esa es otra parte a tener en cuenta. Pero fíjense que se pueden hacer cosas muy, muy lindas hoy. Otro caso en el cual también teníamos poco espesor, un paciente complejo con parte de oclusión a resolver, y también nos daba miedo trabajar en este espacio solamente con circonia, y trabajamos con circonia cementada sobre la estructura metálica. En este caso, fíjense que no necesitamos dejar metal a la vista, sino que está todo cubierto con la franja de circonia, y de vuelta, ¿cómo pasamos de la circonia monolítica a la circonia terminada con millo? Monolítico, no hay estratificación. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas, monolítico, no hay estratificación. Entonces, el otro día hablaba, decía, hoy por hoy, nosotros necesitamos estratificar porque es parte de lo que nosotros venimos, es nuestro caballo, son nuestras espuelas, ¿sí? Pero hoy por hoy, un material como millo que nos permite tener
miren el tamaño que estoy mostrando. Imagínense en Boca si alguien se va a dar cuenta si esto está estratificado o es monolítico. Me animo a tener una discusión respecto de esto. Bien, entonces, y no soy un que reniega, porque ustedes saben que me encanta la feldespática sobre folioplatino. No reniego sobre lo que es la feldespática y todo lo que podemos hacer con ese material maravilloso. Pero le doy lugar a que esto es parte de la modernidad. ¿Y por qué? Porque yo hice un diseño digital que lo mandé con una maqueta a imprimir 3D para que lo prueben en el paciente, y si eso está aprobado, yo puedo hacer una copia exactamente igual en circonia. En cambio, si yo hago rebaje y empiezo a poner estratificación, ya empiezo a jugar con la capacidad del técnico en copiar esa parte. En cambio, acá lo que yo tengo que lograr es copiar la vitalidad que tiene el diente, aprendiendo a manejar este material que para mí es increíble y que lleva un tiempo de entrenamiento, como todo, pero la curva de aprendizaje entiendo que es mucho más rápida que hacer un buen ceramista. Entonces, bueno, ahí tenemos de vuelta, sellado con Ceramash, la zona de la colección de las 3 partes. De vuelta, estructura de cromo cobalto presinterizado, sobre eso circonia monolítica, terminación con millo cementado, caso de éxito. Son todos casos de éxito. Otro caso con problemas de resistencia, un paciente muy bruxómano, de vuelta, monolítico, millo, monolítico, monolítico, millo. ¿Sí? Me estoy poniendo por ahí medio fundamentalista acá, pero sí, ya parezco talibán, pero no sé, a mí me está pasando y he visto pacientes con estos trabajos en Boca que primero sinceramente no creí que funcionaba como funcionó, ¿bien? O sea, ¿por qué? Porque yo también estoy condicionado en que hace 30 años que hago estratificaciones y me he dedicado toda mi vida a ver cómo funcionan mejor las cerámicas para lograr lo que logro. Es parte de lo que me hizo a mí ser Ricardo Shepard también. Y hoy estar diciendo esto hasta me siento que me estoy como boicoteando a mí mismo, pero lo cierto es que me encuentro en el día a día con este tipo de resoluciones y lograr estos resultados no deja de sorprenderme. Tenemos otro caso más, esta es la mamá de una amiga, Gen X, terminación monolítica con millo. Entonces, desde el punto de vista mío, en la resistencia estructural, en el tiempo de tipos de trabajo y poder lograr copiar exactamente lo que se hizo en una maqueta, hoy por hoy, poder hacer restauraciones monolíticas y hacer terminaciones con materiales como millo, empieza a ser un norte muy efectivo para lo que es el día a día en el laboratorio, con grandes resultados estéticos, y pongo sobre la mesa la discusión y, como les decía, no reniego ni digo que no haya que estratificar, no es lo que estoy planteando, pero sí entiendo de que esta es parte de las opciones que hoy tenemos para elegir y que resuelven muchísimo de lo que es la problemática que tenemos hoy en el laboratorio para lograr un estándar de trabajo, una predecibilidad en nuestro trabajo y que no haya frustraciones después en los pacientes porque no se logró copiar o no se logró el resultado o estás dependiendo solamente de un técnico hipercapaz para lograr un resultado. Entonces, esa parte, la verdad que hoy por hoy me parece que es para tener en cuenta. Ahora, vamos al siguiente grupo. Ahí le hice un resumen de lo que entiendo yo es la parte de estructuras rígidas, pero ¿qué pasa con los de biomimética? ¿No? Esto es súper interesante, es un lugar que a tener en cuenta también porque empieza a jugar con otra filosofía. Yo acá les voy a mostrar lo que se llama el protocolo BDT o Burnout Denture Tooth. Esto es un protocolo que diseñaron Lee Mullins y Phil Reddington en Inglaterra, en el cual plantean lo que les decía, buscar materiales que se comporten como las estructuras que voy a reemplazar y hacer una estructura que no tenga la rigidez estructural que les mostré recién, porque ¿cuál es la discusión? Que si la estructura que se pone sobre los implantes es extremadamente rígida, la problemática es que tenés una reabsorción en el hueso mayor que si haces una estructura que absorbe más las fuerzas, como puede ser estos protocolos BDT, utilizando materiales como el PIC. ¿Bien? Y dentro, que es poliéter éter ketona, o PEC, que es poliéter ketona ketona, o el bio-HPP, también de Bredén, donde ya tenemos cargas de cerámica de prácticamente del 30%.
Entonces, estas resinas son resinas termoplásticas que se pueden ser torneadas, fresadas, coladas, inyectadas. A mí personalmente me gusta mucho los fresados porque tengo fresadora, obviamente, y considero que el material tiene una calidad superior cuando uno trabaja desde un bloque industrializado. Bueno, resiste cargas de 3.6 gigapascales. Es una brutalidad lo que se necesita para poder romper. No digo que no se rompan, pero en general cuando se rompen es porque no se mantuvieron los espesores mínimos como en cualquier otro material de resistencia específica que tiene este material. Entonces, bueno, se usa hace muchos años en cirugía y tiene muy buena biocompatibilidad, funciona en el ambiente oral muy bien. Fíjense que respecto del índice elástico comparado con el hueso y distintos materiales, lo que es el PIC, en este caso tenemos el BioHPP en este gráfico, es el que más se parece al hueso. Bien, fíjense circonia, el oro, el metal, a dónde están respecto de lo que son estos materiales. Entonces el comportamiento es más de un absorbedor de fuerzas que transferir fuerzas, que sí hace materiales con mayor resistencia. Entonces, fíjense, tiene un módulo elástico de 4000 megapascales, resistencia de la flexión de 150, y una carga máxima sin rotura de 1200 nanómetros. La verdad que esta parte es información que se las doy, no quiero profundizar tampoco demasiado, pero también hay una cuestión de adhesión que es muy importante para tener en cuenta por el tipo de diseño que requiere este tipo de híbridas. Bien, entonces yendo directamente al trabajo como hicimos en la versión anterior, les voy a mostrar. Tengo dos modelos, estamos en la parte de CAD, ¿sí? La parte de procesamiento y planeamiento, diseño asistido por computador, en el cual vamos a ver que vamos a tener ese modelo. Estas son las prótesis finales, el resultado final que yo quiero tener, que se hizo una prueba previa. Y para generar este tipo de prótesis voy a tener que hacer una reducción, ¿bien? ¿Sí? Voy a hacer una reducción en el cual voy a hacer que en cada diente haya un muñón y voy a dejar espacio después para poder trabajar la parte de encías. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos esas estructuras. Esas estructuras son las que vamos a trabajar con PIC en la fresadora. Ahí vemos cómo va fresando el PIC nuestra fresadora, y entonces vamos a tener nuestras estructuras de PIC, a las cuales les vamos a cementar nuestros intermediarios de los T-Base o intermediarios de titanio. Vamos a tener que preparar las superficies, después le voy a explicar un poco esa parte para poder adherir cada uno de los materiales, que acá es donde empieza a estar la parte más compleja, porque tenemos que empezar a aprender como técnicos de adhesión, que es hasta ahora un ambiente bastante exclusivo de los odontólogos. Entonces, vamos una vez que tengamos cementado los T-Base, tenemos que, como les decía, hay que terminar la estructura, vamos a rescanear la estructura y sobre esa estructura hacer el diseño de nuestras coronas. Bien, ahí tenemos el diseño de nuestras coronas, las cuales en este caso vamos a hacer monolíticas en posteriores y las anteriores le vamos a hacer una cutback para después hacer una estratificación. Bien, entonces ahí tenemos nuestras coronas, los muñones y cómo vamos avanzando lo que es el caso final. Entonces, tenemos nuestra estructura de PIC, y del otro lado la estructura de PIC con nuestras coronas ya estratificadas y terminadas, las cuales las queremos cementar sobre esa estructura de PIC. Entonces, ¿cómo es que tenemos que tratar la superficie de PIC para lograr cementar absolutamente todo? No solo las coronas, sino también nuestros T-Base, que ahí es una parte que a veces se falla y después terminás teniendo problemas de cementación de T-Base, que los tuve. Por eso tuve que, al principio, cuando empecé a tener problemas de eso, empezar a estudiar más qué es lo que hay que hacer. Era un problema mío de aprendizaje también. Y entonces esa superficie de PIC la vamos a arenar, por ejemplo, con 110 a 120 micras, con 2 bares de presión. También podemos utilizar un grabado ácido que se llama Piranha, que es una mezcla de 70% de ácido sulfúrico con 30% oxigenada. Sinceramente, esto no lo hice nunca, pero digamos es parte de lo que la literatura plantea como posible medio de trabajo de superficie del PIC. Y después el AquaCare, que para mí es el mejor de los elementos, aunque es costoso porque es un elemento clínico y ya es costoso, pero lo que trabaja la superficie de los materiales es increíble.
Entonces, para mí, por hoy, es el mejor de los materiales o equipos que uno puede tener para lo que es el trabajo de superficie. Entonces, después de que nosotros hicimos alguna de estas 3 versiones, en este caso yo utilicé el AquaCare, vamos a trabajar con un primer para preparar la superficie para poder adherir el resto de los materiales. Este primer, el que yo hasta ahora conseguí y que me dio muy buenos resultados, es Visiolink de Bredén, ¿sí? El cual vamos a poner en la superficie, es extremadamente líquido, es un adhesivo, el cual lo vamos a polimerizar previo a hacer el resto del tratamiento. En el caso del titanio lo vamos a arenar, le vamos a poner un primer con molécula MDP y después vamos a utilizar un cemento intermediario para poder poner los T-base. Y en el caso de las coronas tenemos que preparar la superficie de la cerámica. En este caso estamos hablando de que son disilicato de litio, entonces internamente vamos a hacer un grabado ácido con ácido fluorhídrico, 20 segundos, y después vamos a poner un primer o un silano para finalmente utilizar un cemento, como en este caso el DKT Clever de Bredén, que es opaco y me permite de esta manera bloquear todo lo que yo tenga abajo sin necesidad de traspasar a la superficie, como puede ser también el Multilink Abatement de Ivoclar. Un cemento espectacular, tanto para cementar T-base como para poder cementar las coronas sobre el PIC. Y una vez que nosotros vamos avanzando, vamos a ir cementando todas nuestras coronas una a una. Es como si estuviésemos con la ventaja de que no tenemos lengua y no tenemos anestesia y no tenemos paciente, pero vamos a tener que hacer todo este proceso de ir cementando una a una, pasamos después hilo, limpiamos, pasamos a la siguiente para que el trabajo sea extremadamente prolijo y de esta manera vamos a pasar a lo que es la parte de encías. Acá tenemos que entender un poco cómo es la estructura de nuestras encías. Vamos a ver que hay diferentes tipos de encías, por ejemplo, la encía lisa, que es en la parte más alta, donde esa encía está más roja, tiene un color más rojo, que es producto de la irrigación sanguínea que hay en esa zona. Después vamos a hablar de la encía adherida, que tiene un rosa más pálido, tiene poca irrigación, es lo que le llamamos la piel de naranja, y por el otro lado, la encía libre o la que arma el ribete gingival alrededor de cada una de estas piezas. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es la estructura esta de PIC, vamos a preparar nuestra superficie, le vamos a poner el primer, ahí ven la diferencia entre el PIC sin primer y el PIC con primer, el cual vamos a polimerizar y después vamos a empezar con nuestra estratificación de lo que es la parte de encías o tejidos blandos. Fíjense, esto es el pigmento rojo de Ceramash, el cual lo utilizo para, en las zonas en las cuales dije que tenían más irrigación, colocar de base algo que me dé un rojo más potente. Esa es una ventaja que tenemos con las resinas, cosa que las cerámicas no. Bien, las cerámicas no llegan a ese rojo nunca. Entonces, vamos a utilizarlo en esas zonas para dar de base. Sobre eso voy a trabajar, en este caso, con el GAM Dark, ¿sí? En lo que es Ceramash. Voy a ir polimerizando, después voy a hacerle distintos pigmentos con efecto violeta, efecto brown, ahí vamos viendo cómo van cambiando los colores, cómo se van manteniendo la zona de las raíces, porque en esa zona no puse el rojo fuerte, ahí empezamos a ver cómo los distintos colores y la profundidad y la translucidez y opacidad de uno y otro me empieza a generar un efecto 3D, y después sobre esto voy a trabajar con el Gum Light. Bien, entonces, una vez que termino, le voy a poner el ribete gingival con un T-Glass para darle la zona del ribete gingival, que hay un T-Glass específico para encías. ¿Esto por qué? Porque no tiene fluorescencia, las encías no tienen fluorescencia. Bien, y entonces después voy a hacer todo el proceso de pulido de mi estructura de encía en Ceramash para tener entonces el caso terminado. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en este tipo de pensamiento, de filosofía detrás de la prótesis híbrida? Una es que cada uno de los problemas que se pueden presentar hacia adelante está previsto. Bien, entonces, por ejemplo, a mí se me puede descementar un T-base. ¿Cuál es el problema? Ninguno, se cementa nuevamente. ¿Se me puede chipear una corona? Esas coronas son individuales. Incluso ya puedo decirle al sistema, fresame una corona nueva y
quitar esa corona, al igual que es una corona en un paciente, y volver a posicionarlo reconstruyendo la parte de encías que uno tiene que romper, porque recordemos que con la encía tenemos que montarnos sobre los dientes para lograr sellar la zona del límite gingival, ¿sí?, de la encía de Ceramash con la corona, para en este lugar no tener filtraciones y manchas a futuro muy rápido, y lograr pulir perfectamente esa zona. Entonces, ya estamos estoy en mi recta final. Este es un poco lo que hay, lo que quería compartir con ustedes, en el cual tenemos una filosofía el cual pide resistencia, una filosofía que necesita estructuras rígidas, y esta que va más por un concepto de biomimética, en el cual aprovechamos las virtudes de los distintos materiales y que de alguna manera podemos en cada uno de los pasos dar una solución en el momento que al paciente se le presente. Así que, chicos, he terminado. Aquellos que quieran contactarme, saben que en Instagram estoy como Jeffer Ricardo o Ricardo Jeffer en Facebook, y de esta manera podemos seguir intercambiando opiniones, ideas. Aquellos que me contactan saben que contesto siempre, y si no contesto es porque no lo vi, y de hecho he contestado mensajes 2 años después porque me encontré con que no lo había conectado.